Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentraumasamos los misterios y revelamos los secretos de vuestros famosos favoritos. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en un tema que ha estado dando mucho, pero mucho, de copyright hablar en los últimos días, la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman. Su abu copyright is leudo bien. Parece que nuestro querido Galu, N turco ha tenido algún que otro problemilla que le ha hecho saltar las chispas. Vamos a analizar a fondo lo que realmente ocurrió superíndice 3, copyright fue lo que se le molestó superíndice 3, y os aseguro que hay tela que cortar, y por supuesto, vamos a separar la verdad del puro invento. Porque ya sabu copyright is CU superíndice 3 mo funciona esto del mundo del espectáculo. Pero antes de meternos de lleno en el cotilleo, os recuerdo que si sois tan fans del mundo del entretenimiento como nosotros, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y a su estar siempre al día con las últimas novedades. Vamos a ayudar. Bien, empecemos por el principio, pero no de cualquier manera. Vamos a reconstruir los hechos casi como si fuéramos detectives investigando un caso. En los últimos días han circulado muchísimos rumores acerca de un supuesto enfado monumental, casi apocalíptico de Can Yaman. Algunos medios, sobre todo en Italia y Turquía, han publicado noticias donde se le describe como furioso, indignado, desatado e incluso, usando tu copyright ese fuertes, fuera de control, iracundo y hasta lo han comparado con un volcán en erupción superíndice 3N. Pero, copyright hay de cierto en todo esto? La verdad es que como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho matizada, compleja y por copyright no decirlo, a veces hasta aburrida que lo que se pinta en los titulares. El sensacionalismo vende, ya lo sabemos, pero a nos interesa la verdad, o al menos, la versión superíndice 3N cercana a ella. Para entender la situación superíndice 3N, primero tenemos que contextualizar un poco, porque Can Yaman no apareció superíndice 3 de la nada y esta explosión superíndice 3N, si es que la hubo, tampoco. Can Yaman como todos sabu copyright is, y si no lo sabu copyright is ahora lo sabu copyright is, es un actor muy popular, no solo en Turquía, sino también copyright N a nivel internacional. Su carisma, su talento, que admitámoslo, es innegable y por supuesto, su innegable atractivo físico lo han convertido en una figura muy codiciada por marcas y productoras. Esto obviamente conlleva una gran presión superíndice 3N medio tica y una constante vigilancia por parte de los paparazzi. Cualquier cosa que diga o haga, incluso lo que asterisco no asterisco diga o haga, es susceptible de ser interpretada, exagerada, sacada de contexto o incluso directamente inventada. La vida de un famoso es un escaparate constante, y Can Yaman lo sabe muy bien. Pero incluso los escaparates resistentes a veces se resquebrajan. Ahora, vayamos al grano como dirá un cirujano a punto de operar. ¿Copyright fue lo que realmente le molestó superíndice 3 a Can Yaman? Pues al parecer, la gota que colmó superíndice 3 el vaso, o, mejor dicho, el terremoto que sacudió superíndice 3 la paciencia del actor, fue una serie de artículos que criticaban duramente su última serie, El Turco, producida por Disney y... No nos engau más menos hemos, la serie no ha tenido la recepción superíndice 3N que se esperaba, ni en crítica ni en audiencia. Y aquí es donde empiezan las complicaciones. Can Yaman a lo largo de su carrera, ha recibido tanto halagos como críticas. Ha sabido capear el temporal, tomar lo constructivo y dejar pasar lo que consideraba simple mala onda. Pero parece que en esta ocasión superíndice 3N, sintió superíndice 3 que se estaban pasando de la raya, que la crítica ha dejado de ser constructiva para convertirse en un ataque personal. Según fuentes cercanas al actor, y creedme tenemos buenas fuentes, lo que se le dolió superíndice 3 no fue la crítica en su de la serie, sino la manera en que se estaban enfocando los comentarios. Se sentúa y con razón superíndice 3N, que se estaba atacando su trabajo personal, su esfuerzo y su dedicación superíndice 3N, ese que analizar objetivamente la calidad de la producción superíndice 3N. Era como si estuvieran juzgando al pintor por el color de la pared, en lugar de por la belleza del cuadro. Además de ese y AQ es donde la cosa se pone aún de ese turbia, parece que la situación superíndice 3N se agravó superíndice 3 por una serie de rumores infundados que empezaron a circular al mismo tiempo. Algunos medios, y AQ voy a usar un tu copyright no menos elegante pero ese preciso,
algunos medios *amarillistas* llegaron a afirmar que Kanyaman estaba exigiendo cambios en el guión de la serie, que estaba teniendo problemas con el director, que su comportamiento en el set era inaceptable, arrogante y hasta tirúrnico. Incluso se llegó Superíndice 3 a decir que Abu ha tenido fuertes discusiones con otros miembros del equipo. Estas acusaciones, según personas de su entorno, son completamente falsas y fueron lo que realmente le hicieron explotar, no en el sentido de tener un ataque de ira público gritando y lanzando objetos, que, seamos honestos, Seru a un titular jugosísimo, sino bien en el sentido de sentirse frustrado, decepcionado. Hoy sobre todo impotente ante la falta de profesionalidad y la difusión Superíndice 3N de información Superíndice 3N falsa. Era como si estuvieran construyendo una imagen distorsionada de U con diéresis copyright L, una caricatura grotesca que nada tenua que ver con la realidad. Es importante destacar, y esto es crucial para entender la situación Superíndice 3N, que Kanyaman siempre ha sido un actor muy comprometido con su trabajo. Se toma muy en serio su profesión Superíndice 3N y se esfuerza al máximo en cada proyecto que emprende. Desde sus inicios en la televisión Superíndice 3N turca hasta su salto a la fama internacional, ha demostrado ser un profesional dedicado y respetuoso. Por lo tanto, es comprensible que le duela profundamente cuando se le acusa injustamente de no estar a la altura o de tener una actitud poco profesional. Es como si estuvieran poniendo en duda toda su trayectoria y su reputación Superíndice 3N. Pero aquí viene lo interesante, el giro inesperado en la trama, como en las mejores series turcas. A pesar de toda esta situación Superíndice 3N, de la presión Superíndice 3N medio urtica, de los rumores maliciosos y de las críticas despiadadas, Kanyaman ha demostrado una gran madurez y templanza. En lugar de responder a las acusaciones con ataques o con declaraciones incendiarias que, repito, hubieran dado mucho juego a los tabloides, optó Superíndice 3 por un perfil bajo y se centró Superíndice 3 en seguir trabajando duro. De hecho, recientemente se le ha visto participando en diversas actividades copyrightficas y apoyando causas sociales, lo que demuestra que es una persona que se preocupa por los y que estuvo comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Es como si en lugar de dejarse arrastrar por el torbellino de la copyright mica, hubiera decidido tomar las riendas de su propia narrativa y demostrar con hechos que copyright N es realmente. Además, aunque no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el tema, en algo que probablemente ha frustrado a muchos periodistas, su que ha dejado entrever su postura a trabu copyright S de sus redes sociales. En varias ocasiones ha compartido mensajes inspiradores sobre la importancia de la perseverancia, la honestidad y el trabajo duro. También Copyright N ha agradecido el apoyo incondicional de sus fans, quienes han salido en su defensa y han denunciado la difusión Superíndice 3N de noticias falsas. Sus fans, sus llaman adictos como se hacen llamar, han demostrado ser un copyright cito fiel y comprometido, dispuestos a defender a su ídolo contra cualquier ataque. En resumen, la supuesta explosión Superíndice 3N de Kanyaman no fue tanto un ataque de ira descontrolado como una reacción Superíndice 3N comprensible ante una serie de críticas injustas y rumores infundados. Lo que realmente le molestó Superíndice 3 fue la falta de profesionalidad de algunos medios y la difusión Superíndice 3N de información Superíndice 3N falsa que da más menos a su imagen y ponía en tela de juicio su compromiso con su trabajo. Sin embargo, a pesar de todo, Kanyaman ha sabido mantener la calma y seguir adelante, demostrando una gran madurez y templanza. Ha preferido el silencio inteligente a la respuesta impulsiva, y ha utilizado su tiempo y su energía en actividades positivas y constructivas. Pero ¿por qué copyright creo que esta historia es tan importante? Porque nos muestra una vez más la fragilidad de la fama y la facilidad con la que se puede distorsionar la imagen de una persona. Nos recuerda que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Y nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación Superíndice 3N y su responsabilidad a la hora de informar al público. Y hasta aquí nuestro análisis del DUA. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a comprender mejor la situación Superíndice 3N. Como siempre os animo a que sacu copyright is vuestras propias conclusiones y que no os dejo copyright is llevar por los titulares sensacionalistas. No creuris todo lo que leu copyright is investigad, contrastad información Superíndice 3N y formad vuestra propia opinión Superíndice 3N. Para recapitular, vimos CEU Superíndice 3 mola presiu Superíndice 3N medio, tica puede afectar a las figuras públicas.
CU superíndice 3 molas críticas injustas pueden doler profundamente y CU superíndice 3 mola difusiu superíndice 3N de rumores infundados puede dar más menos ar la imagen de una persona. También copyright N destacamos la importancia de la madurez, la templanza y el compromiso con el trabajo, cualidades que Can Yaman ha demostrado tener en abundancia. Y sobre todo vimos CU superíndice 3 mo una historia de explosiu superíndice 3N, y polu copyright mica puede convertirse en una lección superíndice 3N de resiliencia y superaciu superíndice 3N. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creu copyright is que Can Yaman tenua motivos para enfadarse? Pensud, ¿is que los medios han sido injustos con u con diéresis copyright L? ¿Creu copyright is que deberá haber respondido a las acusaciones o que hizo bien en mantenerse en silencio? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y podremos debatir juntos sobre este interesante asunto. Y no tengáis miedo de expresar vuestra opinión superíndice 3N, siempre y cuando lo hagáis con respeto y educación superíndice 3N. Y por supuesto, antes de despedirme recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, para que también copyright N se enteren de todo este salseo. Y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recordad, la vida es un drama, pero con un poco de humor se lleva mejor.